Estudiamos en 4 diferentes sermones los 4 capítulos del libro de Ruth. 1, 2, 3, 4. El estudio número 5 de Ruth se llamó Decisiones equivocadas, donde hablamos de la decisión de Elimelech con su esposa Noemí, Malón y Kelión, de viajar a un lugar donde Dios había dicho que no había que ir. Después de eso hablamos de, en la noche, la semana pasada, el sermón se llamó Lo malo es acostumbrarse. Y nos dimos cuenta que qué bueno que nos acostumbraron ahí. Vivieron 10 años, ¿verdad? 10 años es bastante, 10, 12 años es bastante. Pero tomaron la decisión y salieron de los campos de Moab y se fueron de regreso a Belén. Esta mañana, este mediodía, hablamos de la amargura a la bendición. Y en esta tarde yo quisiera referirme a una decisión que tomó una de las nueras de Noemí, Orfa, precisamente. Y he titulado al estudio de esta tarde Oportunidades perdidas. Oportunidades perdidas. Y bueno, para eso quisiera que nos fuéramos a Ruth capítulo 1 una vez más, por favor. Y vamos a leer a partir del versículo 14. Jueces, Ruth. Usted conoce el trasfondo, y si no lo conoce, pues ya sabe. Elimelech con su esposa Noemí y sus 2 hijos Malón y Kelión vivían en Belén. De Belén de Efrata se fueron a vivir a Moab. Estuvieron allá 10 años, allá se consiguieron sus mujeres, se casaron con ellas y a la pobre Ruth le fue mal, se le murió su marido, se le murieron sus hijos. La mujer tuvo aflicción, tuvo desgracia, tuvo tristeza, tuvo amargura, culpó a Dios de todo esto. Al final decide regresar para Belén. Pero hay un evento que es al que vamos a referirnos en esta noche y está a partir del versículo 14. Cuando Noemí decide volver a Belén, entonces sus nueras, yo supongo, eso no lo dice la escritura, pero yo supongo que comenzó la conversación, la plática, el convencimiento de suegra. ¿Y para qué se va a regresar a Belén? ¿Por qué no se queda en Moab? Quédese con nosotros. Ya tiene 10 años aquí, ya tiene tanto tiempo. Aquí enterró a su marido, aquí enterró a sus hijos. ¿Por qué no se queda? Pero ella sabía que su lugar no era Moab, que su lugar era Belén. Y comenzó esa conversación de no se vaya, quédese. Y en última instancia, cuando vieron que la señora estaba tan determinada para regresarse a Belén, entonces las nueras dijeron: bueno, ¿sabe qué? Si usted se regresa, entonces nosotros nos vamos con usted. Y él dice: no, mire, ¿para qué van a ir conmigo si yo ya no puedo tener más hijos, mano? Y aunque me acostara, dijo ella, con marido esta noche, no se van a esperar ustedes hasta que ellos crezcan. Y comenzó el ajetreo entre que sí me voy y que sí me quedo. La cosa es que comenzaron a caminar. Y llegamos al versículo 14 y dice la escritura que ellas alzaron otra vez su voz. Alzaron otra vez su voz, quiere decir que ya la habían alzado un montón de veces. Se habían puesto a chillar un montón. Bueno, usted sabe cómo son las despedidas, más que todo entre mujeres, ¿verdad? Y un abrazo y después otro abrazo y después pues así sigue la situación. Y el versículo dice: alzaron otra vez su voz y volvieron a llorar. Y Orfa le dio un beso a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Orfa besó a la suegra, pero Ruth se quedó con ella. Y el versículo 15 dice: y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto, ponga atención a esto, a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, donde quieras que vivieres ahí viviré. Tu pueblo será mi pueblo. Y estas últimas palabras: y tu Dios, mi Dios, y tu Dios, mi Dios. Oportunidades perdidas. Quiero hablar específicamente de Orfa. Orfa había conocido más o menos, me atrevería a decir, unos 10 años a Noemí, a su suegra.
estuvo casada con su hijo Kelión no sé cuánto tiempo. Es muy probable que a Orfa la conocían como la mujer del judío. Pues estaban en Moab. La mujer del judío, ¿no se acuerda? La mujer del judío, la Orfa y la Ruth, las mujeres de los judíos. Ahora resulta que Orfa tiene que tomar una decisión. Una de las decisiones quizás más importantes en la vida de Orfa. Me quedo en Moab con la misma gente. Me quedo en Moab con la misma religión. Me quedo en Moab con los mismos ídolos. O voy a Belén con la suegra y cambio de gente y cambio mis ídolos por el Dios verdadero. Las preguntas son sencillas. ¿Moab o Belén? ¿Me quedo o me voy? Y como me estoy refiriendo exclusivamente a Orfa, ya nosotros sabemos, amados míos, la decisión que tomó Orfa. En la vida se nos van a presentar oportunidades. Orfa perdió la oportunidad de su vida, porque hay oportunidades que solamente llegan una vez. El nombre de Orfa aparece únicamente 2 veces en toda la Biblia, y aparece en el capítulo que hemos leído, cuando lloró con su suegra y cuando le dio un beso. No volvimos a saber nunca más en la historia de Orfa. No sabemos qué pasó. ¿Se volvió a casar Orfa? Si le preguntan a un salvatrucha, ¿sabe cómo va a contestar? Y los mexicanos contestan así también. No, también, bueno, pues ese es el asunto. ¿Y tuvo hijos? Yo qué sé. ¿Y cómo le fue a la mujer? ¿Quién sabe? ¿Y se volvieron a ver con Noemí? No sé. ¿Se murió pues? Pues ya pasaron un montón de años, ya de haber muerto la señora. Pero no sabemos de ella. No sabemos nada. 2 veces aparece, nunca más se supo de ella. Sin embargo, de Ruth sabemos que aprovechó la oportunidad de ir a Belén. Sabemos que tomó el riesgo de conocer a nueva gente y hacerlas parte de su familia. Sabemos que se casó y que se casó bien, porque se casó con un hombre rico, con un hombre generoso y un hombre amable, así como lo anda buscando Pati Artigas, ¿no es cierto? Ándele. Sabemos que tuvo un hijo que se llamó Obed. Sabemos que Obed fue el padre de Isaí y que Isaí fue el padre de David. Sabemos que Ruth la moabita ahora es parte de la descendencia de Jesús el Mesías. Y sabemos que Ruth ha sido recordada por siempre en la historia del pueblo judío. No se puede hablar de la descendencia del Mesías, no se puede hablar de la descendencia del rey David sin que salga a relucir el nombre de Ruth. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque hay oportunidades que solo llegan una vez, y por eso yo he llamado a este mensaje oportunidades perdidas. Ahora, no me refiero a oportunidades de que si no consigo un trabajo hoy, consigo un trabajo mañana. No, me estoy refiriendo a oportunidades que te transforman la vida, oportunidades que te cambian por completo tu diario caminar. Yo quiero en estos minutos que nos quedan referirme a esta oportunidad, la oportunidad más grande que una persona, que un ser humano puede tener en la vida, que es la oportunidad de conocer a Cristo. Porque, mis amados hermanos, esa fue la oportunidad que Orfa perdió, la oportunidad de conocer al Dios verdadero. Porque si usted se da cuenta, lo que Ruth dijo fue: mira, ¿sabes qué? Yo decido irme contigo, voy a vivir donde tú vivas, voy a morir donde tú mueras, Noemí, ahí quiero morir. Es más, tu pueblo, de ese pueblo del que tú me has estado hablando, yo quiero que ese pueblo del que tú me has hablado, yo quiero que sea mi pueblo. Y ese Dios del que me has hablado, yo quiero que sea mi Dios, porque no era el Dios de Ruth. Quiero que sea mi Dios. Y quiero hablar de esas oportunidades que se pierden, de esas oportunidades que mucha gente ha tenido y lastimosamente y desgraciadamente las han perdido por una variedad de razones. Algunos teólogos, cuando se les hace la pregunta: ¿por qué cree usted que Orfa se quedó? Bueno,
Si usted se da cuenta, quizá Noemí ha de haber visto la pegazón que tenía Orfa con su familia, porque le dice: vuelve a los tuyos. Y otra cosa más, vuelve a tus dioses, a tus ídolos. ¿Se da cuenta que le dijo eso? Vuelve a tus ídolos. Lo que significa que todo el tiempo, los 10 y pico de años que tenía de haber conocido a Noemí, nunca cambió su manera de hacer, nunca cambió su fe. Ella seguía siendo una idólatra y ella regresó a lo suyo. Sin embargo, nos damos cuenta que Ruth tuvo la disposición de arriesgarse para conocer al Señor, algo que le cambió por completo la vida, y no solamente la vida y el destino, escuche, también la eternidad. Porque, mis queridos y amados hermanos, la fe tiene que ver con la eternidad. La fe no solo se trata de cómo vivir en el santo temor de Dios aquí en la tierra. La fe tiene que ver también con vivir con Cristo en la gloria y en la eternidad. Es algo bien importante. Por ejemplo, quiero referirme a la generación de Noé. Y al hablar de la generación de Noé, es más, quiero utilizar únicamente textos bíblicos del Nuevo Testamento. Y el primer texto que quiero que veamos está en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 3:20. Primera de Pedro 3:20. Mire lo que dice: los que en otro tiempo, ahí está la primera palabra, desobedecieron. Cuando una vez esperada la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Notemos esto. Aquí estamos hablando de una generación que perdió la oportunidad de salvarse. Hermanos, vivimos, póngale atención a esto, en una generación que está perdiendo la oportunidad de salvarse. Hoy en día nosotros aquí vivimos en una ciudad que le presta muy poca atención a los valores espirituales. Vivimos en una ciudad donde la gente disfruta el pecado, la gente disfruta el paganismo, la gente disfruta vivir su vida, abandonar a Dios, hacer a Dios a un lado, decirle a Dios: no me molesten, decirle a los evangélicos: déjenos tranquilos. Si nosotros nos perdemos, pues que nos perdamos. Esa era la generación de los días de Noé. Desobedecieron a la palabra. Y no solamente eso, abusaron de la paciencia de Dios, mis amados hermanos. Mira, Dios es un Dios paciente, lento para la ira, grande en misericordia. Pero el hecho que sea lento no quiere decir que va a llegar. Hace unos días le hacían una pregunta a un pastor en las redes sociales y le decían: pastor, ¿usted cree que esto que estamos viviendo verdaderamente es el juicio de Dios sobre esta tierra? Y él dijo: perdónenme que les diga esto, pero lo que estamos viviendo no es nada. Porque cuando Dios manda juicio, un día lo mandó, y de todos los millones de gente que había, solamente se salvaron 8 personas, refiriéndose a Noé. Otra vez Dios mandó un juicio sobre unas ciudades, y déjenme decirles que descendió azufre y fuego del cielo y destruyó por completo las ciudades. Esto que está pasando no puede ser un juicio de Dios, porque si fuera un juicio de Dios, mis queridos y amados hermanos, millones de personas hubieran perdido la vida ya. Porque cuando Dios se cansa, porque Él es paciente, pero es como aquel padre, ¿verdad? Que yo solo me acuerdo de mi abuela, porque mi abuela le decía: mira, hijo, tal cosa, mira, hijo, pero la tercera ya no le hablaba. La tercera tenía el garrotazo puesto usted en el lomo. ¿Me entiende? Dios es un Dios paciente. Dios te dice: hijo, búscame, hijo, acércate, hijo, ven, hijo. Pero hay personas que no quieren. Y ese es un tipo de generación de la que estamos viviendo hoy en día. En Hebreos capítulo 11 versículo 7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. ¿Por qué? Porque es el temor de decir: híjole, hermano, ¿no será que habré comido demasiada cebolla anoche, que amanecí ahora con el deseo de hacer un arca? O sea, él lo construyó con mucho temor. Preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe, ¿qué hizo? Condenó al mundo. ¿Sabe usted que la fe nuestra en este momento, la fe que tenemos de venir a la casa del Señor un día domingo, condena a la gente de afuera? El hecho de estar sentado usted aquí, estamos condenando a la gente de afuera. ¿Por qué? Porque ellos han tenido la oportunidad también de estar aquí y la han menospreciado. La han menospreciado, como la gente menosprecia a Dios hoy en día. ¿Usted cree que Dios le va a tomar en consideración cuando un cristiano mediocre
le dice a Dios: es que yo no voy a la iglesia porque la iglesia tal cosa, es que yo no voy a la iglesia porque la iglesia aquí, porque la iglesia allá. ¿Usted piensa que Dios le va a prestar atención a esas palabras? Hermano, si cuando Dios quiere hablar con usted, hasta yo voy a estar fuera. Es que el pastor, déjame al pastor tranquilo. Como dijo alguien, es que ese pastor, me dijo una persona, es que ese pastor no es un buen pastor. Me está hablando de su iglesia. Y le dije yo: ¿y usted es un buen cristiano? Porque le voy a decir una cosa: si el pastor es malo, por lo menos usted debería ser bueno. Y cuando Dios se encargue de hablar con usted, no va a meter a nadie, ni a su abuela si quiere, en esa conversación. No, esos son simple y sencillamente puras, no le digo la palabra porque se enoja la gente, hermano, pero pura cobardía. Eso es lo que es pura cobardía. Porque el evangelio no es para cualquier persona. La Biblia dice que es para los valientes, ¿sí o no? Amén, un amén fuerte, digo, por lo menos. Si dice la palabra del Señor que, bueno, los cobardes no heredarán el reino de los cielos, hermano. Y esta gente, la fe de ellos condenó al mundo. En Lucas capítulo 17, nuestro Señor Jesucristo, hablando en el versículo 26, dijo: cuando el Hijo del Hombre regrese. Mira, cuando el Hijo del Hombre regrese. Deja ver, Nueva Traducción Viviente, perdón, Kevin. Nueva Traducción, eso mero. Cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días, mire usted, dígame, ojalá que no nos vayan a agarrar con el banquete misionero aquí. En esos días la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos, hasta el momento en que Noé entró. Es decir, ¿sabe qué es lo que estaba pasando? Hey, súbanse al arca. No, es que tengo un banquete, disculpe, excuse me, no puedo. Mire, vamos, no, es que fíjese que hay una fiesta, ha venido la orquesta, no sé qué, excuse me, no puedo. Mire, súbanse al arca. No, pues mañana me caso, mijo, que me voy a andar subiendo yo al arca con ese montón de animales ahí, de ninguna manera. Noé entró al barco y llegó el diluvio. ¿Y qué pasó? Los que estaban en los banquetes, mijo, los que estaban en las paris, en las fiestas, y los que estaban casándose, pácate, se pelaron. Yo les he dicho eso cantidad de veces, porque mire, cuando yo pienso en esto, hermano, a mí se me pone la piel de gallina. Cuando yo me doy cuenta que comenzó a llover y el agua comenzó a subir, debe haber sido una cosa terrible, hermano. Debe haber sido una cosa terrible. Cuando el agua llegó a la rodilla, había que levantar a los bebés. Y usted sabe la ansiedad que tiene una madre, la impotencia de una madre de saber que no puede salvar a sus hijos. Imagínate una familia con 7 hijos, 7 niños, una marimbita de niños, de los 2, 4, 6, 8, pidiendo al niño más grande agarrar a los pequeños. Y yo le aseguro que cuando el agua estaba a la cintura, yo le garantizo, amados míos, le garantizo que eran miles de gente caminando hacia un solo lugar. ¿A dónde cree usted que iban? Al arca. Sí, pero la paciencia de Dios había estado ahí. Se había predicado, pregonero de justicia, dice la escritura. Pero la gente estaba muy ocupada en la misma cosa que la gente está ocupada hoy. Tengo que trabajar, tengo que mantener a mi familia, tengo que pagar mis biles, tengo que ir a un compromiso, tengo que ir a una cosa, tengo que ir a otra. Yo me encontré una señora un día de esto, una muchacha, era muchacho, ya está vieja, pero yo le dije un día a ella, y ella se acuerda todavía de eso. Yo le dije: es que mire corazón, esto estoy hablando de hace 20 años, hace 20 años. Le dije: es que mire corazón, usted viene a la iglesia si no tiene una fiestecita de sus nenas, porque es de Guatemala. Si no tiene fiestecita de sus nenas, entonces sí, Dios. Pero si a usted le aparece una fiestecita de las nenas, no, hombre, la iglesia la agarra y la tira a la basura. La iglesia no es importante. Hermana, que mire que no sé qué. No, es que fíjese que la nena no sé qué, yo tenía que comprar no sé qué cosa. Hermana, mire, no, es que la nena no sé qué, 8 cuartos. Y la nena, 20 años. Y ahora le pregunto yo: y cuente, hermana, ¿y dónde se congrega? Pues la verdad que ya tengo rato, me dijo. Y la verdad que hoy nadie se congrega, me dijo. No, le dije: pero antes de la pandemia, ¿cuál es su iglesia? Y me sacó el versículo. Mire, la Biblia dice que uno hasta que se meta al closet.
Tenga cuidado, no vaya a quedar adentro del closet. Esta generación perdió la oportunidad de salvarse, y eso es una cosa muy triste. A mí me da tristeza cuando nosotros como padres oramos por nuestros hijos y nuestros hijos no entienden que no es fregadera de uno como papá. Es que viene un juicio divino sobre esta tierra. Es que viene un juicio. Y usted no le va a poder decir: es que mi papá es pastor, es que yo tengo un tío que es diácono, no, mi abuelo predicaba. Esas cosas salen sobrando, porque la fe es individual. Es usted, es su relación con el Señor, y esta oportunidad no se puede perder, hermano. La oportunidad de conocer al Dios verdadero, la oportunidad de conocer al Dios de la gloria. Esta generación la perdió. Sin embargo, ¿sabe qué? Hay otra generación que aprovechó la oportunidad. ¿Sabe cuál generación fue esa? Jonás capítulo 3, mire usted versículo 8. ¿Se acuerda usted que Dios mandó a Jonás a ir a predicar? Bueno, primero no quiso. Total, terminó predicando en Nínive. Y mire, cuando el rey escuchó, ponga atención a esto. Cuando el rey escuchó, dijo: cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios. ¿De qué manera? Fuertemente. Y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Versículo 10. Por favor, ponga la atención. 1, 2, 3, las primeras 3 palabras del versículo. Y vio Dios. Simplemente usted cree. Yo les dije hace un rato, antes de Dios ver la ofrenda que ponemos en la bolsa, que mira Dios, les dije, el corazón. ¿Usted cree que las personas que no han buscado a Dios todo este tiempo piensan que Dios es ciego? Tengo 3 palabras para usted: ja, ja y ja. Y vio Dios, porque Dios ve. Y vio Dios que usted buscó la iglesia, y vio Dios que usted leyó su Biblia, y vio Dios que usted dobló rodillas, y vio Dios que usted buscó al Señor, y vio Dios, porque Dios ve. Vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que ya había dicho que les haría, y dice la palabra del Señor, no lo hizo. ¡Qué maravilla! Todo por un rey que dijo: no, señores, si ese profeta dice que viene juicio, yo supongo que los reyes ya sabían todo lo que había hecho Dios en aquel entonces, y dijeron: no, es ese mismo Dios que mandó juicio sobre Sodoma y Gomorra. Señor, es el mismo Dios que abrió el mar rojo. Señor, el mismo Dios que hizo que el pueblo pasara en el río Jordán. Y si usted lee despacito esa porción, que yo me gozaba en estos días en gran manera, porque río, usted sabe, ¿verdad? A diferencia del mar, quiere decir que hay una corriente que va de un lado superior a uno menor. Y si usted lee despacito, dice que Dios hizo que se amontonaran las aguas que venían descendiendo, que se amontonaran en un solo poco. Eso debe ser una cosa impresionante, hermano. Y Dios lo hizo. Y dijo el rey de Nínive: saco, dijo, ahorita todo el mundo que se vista de cilicio. Señores, hasta los animales hay que ponerlos a ayunar. Y vio Dios. Y dijo: qué bueno que esta generación aprovechó esa oportunidad. ¿Y sabe qué dice Lucas? Jesucristo 11:32. En Lucas 11:32, vea las palabras de Jesús: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la van a condenar, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y él dijo: y he aquí más que Jonás en este lugar. Jonás predica y el pueblo se arrepintió. Aquí dice el Señor: yo les predico y ustedes me están llevando a la cruz.
Es por eso que esa generación se va a levantar en contra de la generación de Jesús. Esto es una cosa poderosa, hermano. La generación de Noé perdieron la oportunidad. La generación de Nínive aprovechó la oportunidad. Ahora déjeme hablarle rápidamente de un gobernador. Hechos 24:24. Esto fue el tiempo que el apóstol Pablo estaba preso en Jerusalén. Ponga atención, vamos a leer despacito. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, aquí estamos hablando, ponga atención, el gobernador de Judea, ¿ok? Algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, mire usted, llamó a Pablo. Y esto me encanta esto, porque mire, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Esto es una cosa bonita, porque esto quiere decir que nosotros, donde quiera que vayamos, tenemos que hablar de la fe en Jesucristo. Y el hombre dijo, mire, traigan a Pablo. Y Pablo llegó y le dijo, Pablo, háblame. ¿Y de qué le habló? De la fe en Jesucristo. Estamos hablando con el gobernador. Ahora mire lo que dice el siguiente versículo 25. Pero al disertar Pablo acerca de tres cosas: de que hay que ser justos, de que hay que tener dominio propio, y que viene un juicio de parte de Dios, ¿qué le pasó al señor gobernador? Y se espantó el viejo. ¿Por qué se espantó? Ahorita le digo. Y le dijo a Pablo, Pablo ya estuvo, vete. Ay, cuando tenga oportunidad. Eso es que mire, si hay un pecado gravísimo en este mundo, es cuando alguien pone a Dios después del segundo, tercero, cuarto lugar. Cuando usted dice, no, mira, no, señor, espérate, yo tengo una fiestecita hoy. Después de la fiesta lo que quieras, pero ahorita déjame ser, porque Dios eso no lo permite. Deja que primero vaya y entierre a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Deja que vaya y haga tal cosa. Dios primero, busca primeramente el reino de Dios. Y este señor, como era un gobernador, dijo, no, ¿sabes qué? Hay en otra oportunidad te voy a llamar para que me sigas hablando. Versículo 26. Esperaba también con esto que Pablo le diera ¿qué? Vaya, mordelón el viejo, pues. Y esas dos cosas no se llevan bien. La injusticia, bribery, no se lleva bien con el evangelio. No se llevan bien con el evangelio. Quería que Pablo le diera dinero para que le soltase. ¿Qué es eso? ¿Acaso no tenía que ir a un juicio Pablo? Eso no es nuevo, hermano. Y eso sucede, escuche, en todo por lo menos en América Latina, en la mayoría de países. Por lo cual, bueno, ahí nos damos cuenta nosotros de que no lo mandaba a llamar para escuchar el evangelio. Lo mandaba a llamar para ver, hey, ¿cuánto? ¿Verdad? Como me dijo una vez a mí un policía. Me quitaron mi pasaporte los señores de la autoridad. Y no regresaban con mi pasaporte chuco. Y le valió, ya pasaban 15 minutos. Hasta que me bajé y le digo, mire señor, ¿y mi pasaporte? Me dice, aquí lo tengo. Y le digo, ¿y qué pasó? Yo me tengo que ir. No, si es que no se puede ir. Y le digo, ¿pero cómo que no me puedo ir? Sí, es que necesitamos un permiso de no sé qué, de no sé cuándo, que aquí, que allá. Y eso lo dan allá en la ciudad. Me dijo, que hay como 200 kilómetros para la ciudad. Y le digo, ¿y cómo quiere que haga si no me da mi pasaporte y mi licencia? No, me dijo, pues ese es su problema, no el mío. Va. Y luego entra, ¿verdad?, la situación de decir, ¿y aquí qué hacemos? Es complicado porque uno no debe hacer eso. Pero cuando usted está en un país desconocido, con gente que usted no sabe quién es, viera qué complicado es. Este hombre, este gobernador, no quería escuchar del evangelio. Este gobernador quería dinero, pero de que tuvo la oportunidad, la tuvo. De que se le habló de Jesucristo, se le habló de Jesucristo. De que rechazó el evangelio, lo rechazó, pero la oportunidad la tuvo enfrente. Y es por eso que hay que ir y predicar el evangelio a toda criatura. Porque toda la gente, mire, montonas aquí en esta ciudad, yo creo que una buena porción, yo me atrevería a decir, puedo estar equivocado, pero tal vez un 60% de personas saben de nuestro ministerio, saben de la iglesia, saben del evangelio, saben de Dios. Fíjate que tengo un amigo que es plomero y el domingo pasado me mandó una foto
y me dice: Pastor David, estoy trabajando acá, y ya me dio las especificaciones de una familia, de esto, de lo otro, que no es familia de nuestra congregación, y me manda la foto de esta familia viendo el programa nuestro, viendo el culto. Es decir, hay gente que son simpatizantes del evangelio, hermano, pero no le han entregado su vida a Jesucristo. La oportunidad la han tenido. Todas aquellas personas, bienvenidos los que vienen a comprar pupusas de chicharrón. Compren todas las que puedan, por favor. Ok, venga, compre lo que quiera. Pero eso sí, no me diga que no ha tenido la oportunidad de conocer a Jesús, porque sabe que mientras usted está comiendo allá abajo, aquí se está predicando el evangelio aquí arriba. Y lo hemos hecho por largos años, y no somos la única iglesia. Vancouver y sus alrededores está lleno de congregaciones, lleno de predicación del evangelio. Este gobernador tuvo la oportunidad. Hay un rey que también la tuvo, se llama Agripa, en Hechos capítulo 26 versículo 27. Mire usted la pregunta que le hizo el apóstol: ¿cree? Esta es una pregunta directa, hermano, para entablar una conversación directa del evangelio. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Y le dijo: yo sé que tú crees. Versículo 28. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Los persuadidos no van al cielo. Como me dijo una persona hace poco, que estábamos hablando del evangelio, y me dice: yo respeto mucho la fe. Le dije: mire, le digo, es que yo no le estoy hablando de respetarla. Si no la respeta, usted se va a ver con Dios. Pero estoy hablando de abrir el corazón y entregarle su vida a Cristo. Y me dijo: no estoy preparado para eso. Por poco me persuades a ser cristiano. Como diciendo: mira, me estás convenciendo. Pablo le dijo: quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que habían estado sentados con ellos. La oportunidad la tuvieron. Rechazaron a Pablo. Es que mira, no todo el mundo va a aceptar el evangelio, hermanos. Claro que no. Vamos a tener familiares nuestros que van a pensar que estamos locos nosotros. Ay, ya vienes tú con esas tus cosas. Ya déjame tranquilo, a ti te han lavado el cerebro. No solo el cerebro, el corazón también. Ahora, muchos otros aprovecharon la oportunidad de su vida. Zaqueo llegó a tiempo a ese árbol al ver pasar a Jesús. Bartimeo aprovechó la oportunidad de encontrarse con Cristo. La mujer samaritana aprovechó la oportunidad de su vida. El paralítico que fue bajado por el techo aprovechó la oportunidad de su vida. De igual manera, Pedro, Juan, Andrés, Marcos, los hijos de Zebedeo, Natanael, Jacobo, Lucas, Bernabé, Felipe, Pablo, y todos ellos fueron confrontados con el evangelio, así como fuimos confrontados nosotros. Y por la gracia y misericordia del Señor aprovechamos esa oportunidad. En Hechos capítulo 11 versículos 23 y 24 dice, hablando acerca de Bernabé en Antioquía, este versículo me gusta: cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Y el versículo siguiente dice: porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y hay un punto, y después de eso, miren, amados míos, y una gran multitud fue agregada al Señor. Eso me llena, a mí eso me gusta. Una gran multitud de gente que aprovechó la oportunidad. Quiero imaginarme que en alguna oportunidad Noemí mandó a llamar a Orfa y a Ruth, a sus nueras, y les dijo: hey, muchachas, vengan para acá. Quiero hablarles del Dios nuestro. Ahora, recuerden, esto se escribió inmediatamente después de los jueces. En los jueces era cuando había una anarquía, la gente hacía lo que quería, no había rey. Pero hermano, antes de los jueces, ¿qué tenemos? A Josué. Josué fue la conquista de Jericó, la conquista de Ai. En Josué, cuando tenemos a Josué hablándole al pueblo diciendo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? O vas a servir a Jehová o vas a servir a los Baales, pero yo y mi casa serviremos. Es decir, estaba bien cerquita lo que había pasado. Hacía poco que Dios había sacado al pueblo de Israel de Egipto cuando sucedió lo de Ruth. Hacía poco que Dios había hecho que cayeran los muros de Jericó, amados míos.
Entonces, yo quiero imaginar que en algún momento Noemí llamó a sus nueras y les dijo: ¿saben ustedes que mi pueblo fue esclavo en Egipto? A ver, cuéntanos, Noemí. ¿Saben ustedes que yo tengo a un Dios que es el Dios todopoderoso, que es el que está encima de todos los dioses de la tierra, los dioses paganos, los dioses que ustedes adoran? Hijas mías, esos dioses no tienen poder, esos dioses no hablan, esos dioses no significan nada. Hay uno solo Dios verdadero y se llama Jehová. Y saben ustedes que mi pueblo Israel estuvo esclavo en Egipto por 400 años. ¿Y cómo hicieron para salir de ahí? Dios nos sacó con mano poderosa, Dios nos sacó con mano fuerte. Hubieron milagros, Dios tuvo que convertir las aguas en sangre. Hubo una plaga de rana, fueron 10, que conste, no fueron 7. Hubo plagas de piojos, hubo plagas de moscas, hubo plagas de úlceras, de granizo, de tinieblas. Hasta un día tuvo que morir el primogénito de Faraón. Pero Dios es un Dios poderoso, hija mía. Y yo puedo imaginar a Orfa y a Ruth con los ojos bien abiertos, bien pelados, escuchando: oh, y ese Dios es mi Dios, ese es el Dios Jehová todopoderoso. Quiero imaginar que cuando Kelión se casó con Orfa, en más de algún momento este hombre le ha de haber dicho a su mujer: hija, ¿sabes tú que Jehová Dios, mi Dios, es un Dios poderoso? Yo no sé, hermano, yo quisiera pensar que los hijos de Noemí, que los hijos de Elimelech, aún estando en Moab, tenían las costumbres de los judíos, porque el judío no adora a ningún otro Dios más que a Jehová Dios. Yo quiero pensar que ellos, el día sábado era especial para ellos, allá aunque sea en su casita, y podían celebrar las fiestas. Yo quiero pensar que las mujeres de estos hombres veían a Malón y a Kelión, y veían a Elimelech y a Noemí con una cultura y una costumbre rara. ¿Y ustedes por qué hacen eso? Porque Jehová nuestro Dios es el Dios creador y sustentador del universo. Pero estas mujeres no fueron influenciadas por ellos, seguían viviendo su vida de idolatría. Y yo quiero imaginar que un día Kelión habló con Orfa y le dijo: oye, Orfa, ¿sabes tú que Dios ha sacado con mano poderosa a nuestro pueblo? ¿Sabes tú que un día Dios hizo que nuestro pueblo caminara en medio del Mar Rojo? ¿Sabes tú que un día el pueblo caminaba y llegaron a unas aguas y tenían sed y no podían tomar porque las aguas estaban amargas? Orfa, ¿y qué hicieron para tomar agua? Dios las convirtió en aguas dulces. ¿Y cómo así? Si nadie puede hacer eso. No, Orfa, tus dioses no lo pueden hacer, pero nuestro Dios sí, porque es el Dios todopoderoso, es el Shaddai, el creador de todas las cosas. ¿Sabes tú que mi pueblo anduvo vagando y errante por 40 años en el desierto, Orfa? ¿Y cómo hicieron para comer? Dios nos mandó maná por largos 40 años. ¿Sabes tú que la ropa nunca se deshizo? Los zapatos nunca se desgastaron. ¿Sabes tú que Dios durante el día cubría al pueblo del sol y por la noche columnas de humo lo iluminaban para ahuyentar a las bestias del campo? ¿Y cómo se hace eso? Es que el Dios nuestro es el Dios todopoderoso, Orfa. Y hace poco tú escuchaste, Orfa, cómo el pueblo tomó a la ciudad de Jericó. Sí, nosotros escuchamos que habían caído toda la fortaleza alrededor, las murallas cayeron. ¿Sabes quién hizo eso? Jehová Dios. Yo creo que tanto Orfa como Ruth habían escuchado de las maravillas de Dios, pero Orfa perdió la oportunidad de su vida. Por eso el mensaje se llama oportunidades perdidas, porque al momento de decidir, me voy o me quedo, prefirió quedarse. Al momento de decidir entre Moab y Belén, prefirió Moab, con la misma gente, con los mismos ídolos, con su misma religión. Y 2 veces leemos en toda la Santa Biblia el nombre de Orfa. Hermanos, cuando a una persona se le predica el evangelio, es la oportunidad de su vida, porque no estamos hablando de cambiar de iglesia
ni de cambiar de religión. Estamos hablando de invitar a Cristo a venir al corazón y ser una nueva vida. Bendito sea el nombre del Señor. No me canso ni me cansaré jamás de ese 17 de junio de 1979. Ni haga cuentas, por favor, porque no le van a alcanzar los dedos. Cuando yo estaba en esa iglesia, a la hora que el pastor hizo esa invitación para decir quién quiere entregarle su vida a Cristo ese día, bendito sea el nombre del Señor, que acepté la invitación del Evangelio. Más de 40 años ya. Gracias a Dios. Y no me canso de glorificar el nombre de Dios por ese privilegio santo, esa oportunidad que Dios nos brindó, de que el Dios de los cielos pusiera su mirada sobre cada uno de nosotros, que no merecemos nada, porque si no fuera por la misericordia del Señor, ya hubiéramos sido consumidos, dice la palabra. Pero bendita sea su gracia y su misericordia, que puso los ojos de su favor sobre nosotros. Y por su gracia y por su misericordia, hoy en día nosotros podemos llamarle a Él Padre y tener la fe que el día que cerremos los ojos en esta tierra, los abriremos ante la presencia del Padre Celestial. Incline su rostro, oremos al Señor. Padre querido, gracias por esa oportunidad que se nos presentó un día y abriste nuestro corazón. Te alabamos, te bendecimos, te damos honra y gloria. Eres digno, Señor, de toda nuestra alabanza, de toda nuestra adoración. Entendemos perfectamente que el propósito nuestro en esta vida no es simple y sencillamente vivirla por vivir, sino vivir esta vida para honrar tu nombre, para exaltar tu nombre. Señor, no permites que nada ni nadie quite nuestra mirada de Jesús, del gozo que tenemos en Cristo. Gracias, Señor. Oramos por la ciudad de Vancouver. Oramos por el Gran Vancouver, las ciudades alrededor, nuestra provincia de British Columbia. Oramos por las provincias de esta nación, por Canadá completo, por el mundo entero, Señor. Pensamos en los países que nacimos. Oramos para que tu Espíritu Santo se mueva y haya una visitación tuya por medio de la predicación de tu palabra, de tu evangelio al mundo entero. Oramos por los misioneros que están en diferentes partes de este mundo predicando tu glorioso evangelio. Sé tú con ellos, Señor, hasta que todos oigan del amor de Dios y del sacrificio de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Bendito seas por siempre. Mientras todos oramos, usted que nos mira por las redes sociales, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, este es un buen día. Ábrale su corazón al Señor. Recíbalo como el Salvador de su vida, el Salvador de su alma. A través de una oración como esta, dígale: Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Reconozco la necesidad profunda que tengo de ti. Y te doy gracias por lo que hiciste en la cruz, al poner tu cuerpo en la cruz y derramar tu sangre para el perdón de mis pecados. En este día te recibo como mi Señor y mi Salvador. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Ahora los que estamos aquí en el santuario, usted que está acá en el santuario, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo hoy, si hay alguien, yo le invito ahí donde está para que le abra su corazón a Jesús y lo reciba como el Señor de su vida. Si usted quiere entregarle su vida a Cristo, ahí donde está, póngase de pie, levante su mano y déjenos orar con usted. Habrá alguien que se va a acercar a usted para ayudarle a tomar esa decisión que es la más importante de su vida. No pierda esta oportunidad. Venga a los pies de Cristo Jesús, entréguele su vida al Señor. Padre querido, te alabamos y te bendecimos. Honramos tu nombre, Señor. Gracias por habernos permitido estar en tu casa en este día. Señor, bendice nuestra entrada y nuestra salida. Bendícenos al acostarnos y al levantarnos. Las cosas que vamos a emprender en esta semana, que lleven el sello de tu bendición. Bendice tu iglesia,
Bendice los proyectos de tu iglesia. Prospéranos, Padre Santo. Bendícenos de tal manera que podamos salir adelante con este proyecto Pro Templo. Guárdanos del peligro, guárdanos del mal, guárdanos de toda enfermedad. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Amados míos, con mucho cuidado el día de mañana cuando celebren el holiday. Así que nos miramos el miércoles con la ayuda del Señor en el estudio bíblico. Que la paz de Cristo les acompañe. Dios me los bendiga.